volviendo al estado Rock Rose, les decía, un estado de pánico, generalmente se vive con cierto dramatismo interior, incluso hasta cuando la situación o las circunstancias externas no parezcan tan amenazadoras, incluso otra persona que esté viendo el estado desde afuera no comprende, y esto agrega angustia al estado, porque realmente no se sienten comprendidos, como por ejemplo una crisis o un estado de agorafobia, ¿no? Miedo a salir. Esto puede estar trabajándose perfectamente con Rock Rose. Quizá fuera de la puerta de casa no hay nada que amenace, pero internamente la persona se siente sumamente amenazada y esto lo vive con mucha angustia. Tengan en cuenta esta esencia floral, que además es sumamente rápida y también muy importante, así lo entendió Bach, ya que la colocó dentro del remedio rescate. Este remedio rescate vamos a estar hablando la próxima clase, que es la última, donde vamos a ver por qué esencias están compuestas y cómo trabaja. Una de ellas es Rock Rose. Me preguntan si un paciente puede crear una dependencia de alguna esencia. No, las esencias florales no crean dependencia. A veces puede suceder que el paciente tenga cierta dependencia de su terapeuta o del apoyo que el terapeuta le está brindando. Desde el punto de vista de lo humano me refiero. Pero estrictamente hablando de las esencias florales, estas no crean dependencia. Les recuerdo que es muy importante tener en cuenta el principio filosófico en el cual se sustenta la terapia floral. Bach explicó que estas esencias florales trabajan conectándonos con nuestra esencia interna para equilibrar ese alejamiento que se había producido de la personalidad alejándose del alma. Les recuerdo que la personalidad tiene que estar al servicio del alma. Tiene que ser una herramienta, un medio de expresión de alma, del espíritu, como quieran llamarlo. Y bueno, en ese desequilibrio, en ese alejamiento es que trabajan las esencias florales, ayudándonos a que lo mejor de nosotros se pueda manifestar. Por ejemplo, en el caso del Rock Rose, ¿qué es lo que va a traer? Cuando toman la esencia floral, va a llegar desde su interior un estado de armonía, de equilibrio y de valor, de coraje, como el coraje que puede tener un bombero, por ejemplo, en el momento de tener que derribar una puerta, entrar en una casa en llamas y rescatar a una persona. O el coraje que tiene un médico o un enfermero que esté trabajando, o un paramédico que esté trabajando en una emergencia. Ese momento donde el pánico no puede paralizar para nada a la persona. Y esto me hace recordarles que además esta esencia floral Rock Rose trabaja la parálisis psíquica, ya que el pánico, el miedo extremo, suele paralizarnos. Me preguntan si Rock Rose es la misma que Helianthemo. Sí, exactamente, su nombre en español es Helianthemo. En Latinoamérica generalmente utilizamos los nombres en inglés, ya que cuando vamos a adquirirlas, cuando vamos a comprarlas a la farmacia homeopática o la tienda naturista, como vienen de Inglaterra, vamos a tener que pedirlas por su nombre en inglés. En España generalmente utilizan el nombre en español, pero no va a ser problema ninguno que lo pidan en inglés. Me preguntan si hay alguna esencia que ayude a bajar la ansiedad en periodos de dietas. Claro que sí. Una de las primeras que vimos, Agrimony, generalmente trabaja muy bien esos estados de ansiedad orales, esa necesidad de comer, que de alguna manera es una forma de tapar eso que quiere aflorar, eso que quiere salir. Entonces Agrimony lo que va a hacer es ayudarnos a expresar lo que tenemos que expresar, directamente, abiertamente. Me preguntan si para miedo a una persona sería indicada esta flor Rock Rose. Bueno, siempre y cuando esta persona les produzca pánico, temor extremo y parálisis, que podría ser, por ejemplo, en el caso de una persona que golpea a otro. Imagínense la escena
de un padre golpeador que, por ejemplo, ¿no?, que su hijo queda totalmente paralizado frente a esa situación. Podría ser un estado de pánico. También un miedo a una persona me inclinaría más a pensar que es un miedo conocido, un miedo concreto. En ese caso, estaríamos hablando de la esencia Mimulus, la primera que vimos en esta serie de 12. Para personas que siempre están pensando en el suicidio, me pregunta, ¿cuál sería ideal? Hay otra esencia floral que está asociada al grupo del temor y es Cherry Plum. Les cuento que Cherry Plum, se las voy a escribir para que la puedan tener en su panel de control, trabaja el miedo a la pérdida de control. Obviamente que sería una opción. Conociendo el caso en profundidad, seguramente tendríamos más opciones y conociendo en detalle lo que le está sucediendo a esta persona y cómo vive esa idea del suicidio, podríamos tener en cuenta otras flores quizás hasta más importantes que Cherry Plum. Y tenemos en pantalla otro título, los 7 auxiliares o los 7 ayudantes. 7 esencias florales que el Dr. Edward Bach agrega a las 12 primeras creadas como colaboradores en el trabajo de resolución de casos emocionales y mentales. Me preguntan cuál es la diferencia entre Rock Rose y Mimulus. Antes de seguir con los 7 auxiliares, voy a responder con mucho gusto sus preguntas. Mimulus trabaja miedos concretos, miedos que se pueden definir, conocidos. Por ejemplo, miedo o fobia al perro, miedo al dentista. Miedos que ustedes los puedan definir con exactitud y claridad. Rock Rose podría combinarse perfectamente con Mimulus, por ejemplo, en el caso, volviendo al caso del perro, que frente a la situación de miedo a ese perro, la persona quede totalmente paralizada y entre en un estado de sudoración, de palpitación, en una crisis de pánico. Podría ser. Miren que ambas flores se pueden combinar. Rock Rose trabaja el terror, el pánico, el miedo que paraliza. Es un miedo más extremo, por decirlo de alguna manera. Recuerden que todas las esencias florales se pueden combinar. Hay ciertas reglas, por supuesto. Una de ellas diría que el extremo, lo máximo que combinaríamos de esencias florales serían 7. Nunca más de 7. Me preguntan si las personas que sufren de depresión y les da por beber alcohol, si se pueden combinar Gentian y Rock Rose. Sí, si aparecen esos estados de terror, de pánico, podría ser Rock Rose, ¿por qué no? Habría que ver si el estado está. Y Gentian, si la depresión es por una razón puntual, si puede la persona definir por qué está con esa depresión, Gentian está bien indicada. Si no, habría que pensar en otras. ¿Los hipertensos pueden tomar las flores?, me preguntan. Los hipertensos pueden tomar las flores y da excelentes resultados. Por ejemplo, les voy a poner un caso concreto. Una madre sumamente preocupada y angustiada por lo que sucede con su hija adolescente que comienza a hacer sus primeras salidas solas, ir a los primeros bailes y vive totalmente pendiente de su salida del colegio, de con quién está, de con quién no está, a tal punto que limita su vida y por supuesto que tanta preocupación limita la vida de esta persona a la cual le está prestando toda esa atención. La esencia floral que es indicada para esto generalmente es esta que está en pantalla, que les envié por el panel de chat, Red Chestnut.